Ok, bueno, eh, primero que nada, perdón por los inconvenientes en la transmisión de esta sesión. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en estas? Creo que se va a dividir en 3 4 videos, pero bueno, para mayor comodidad de ustedes, ¿no? Primero que nada vamos a ver la parte de la navegación, los diferentes tipos de navegación que podemos utilizar con un paquete llamado React Navigation. Básicamente es poder tener un stack de pantallas, es decir, pasar de una pantalla a otra, podernos regresar, una barra de navegación, un taskbar, por así decirlo, y un menú hamburguesa, un drawer navigator, como más mejor se conoce. También vamos a ver un poco de cómo agregar elementos a nuestro proyecto nativo, como son las tipografías, y también cómo configurar o vincular algún módulo nativo. En este caso va a ser el de Firebase, que sí requiere hacer más que nada lo escogí porque se requiere modificar varios archivos en la parte nativa tanto de Android como iOS para poderlo configurar correctamente, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí tengo mi simulador corriendo. En este caso estoy usando el que nos incluye Android Studio. Y acá en mi proyecto, bueno, yo ya modifiqué algunas cositas. Básicamente lo que hice fue crear o instanciar un proyecto nativo con React Native Init, el comando. Y agregué aquí dos paquetes, lo que es React Native Vector Icons y React Navigation. Estos como los agregué aquí en mi consola, en mi proyecto. Básicamente, si ustedes usan npm, pues es npm menos menos save. O si usan yarn, sería yarn add. Y los nombres de los paquetes, que es React Navigation y React Native Vector Icons. Yo pues en mi caso ya los tengo agregados. Este es lo único que le agregué después de crear el proyecto. ¿Qué más le hice? Bueno, tengo aquí mi index. Y también aquí por defecto el app está en este app.js está en la raíz del proyecto. Lo que hice fue crear una carpeta src y meterlo en esta carpeta y cambiar aquí la referencia, ¿no? src diagonal app, importa app y ya. Es el único cambio. El app.js normalmente trae la pantalla de inicio, la de por default, el Hola Mundo, donde dice React Native y muestra el texto de cómo recargar o ejecutar la aplicación. En este caso yo lo dejé en blanco porque es con lo que vamos a estar trabajando. Y bueno, básicamente es como la configuración inicial o el setup que hice para este video. Aquí tengo mi simulador corriendo, está activo, funcionando. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es la parte de la navegación. Entonces, yo aquí voy a importar de React Navigation los tres tipos de navegación que vamos a estar utilizando. En esta versión se llaman como Create Drawer Navigation, Create Stack Navigation y Create Bottom Tab Navigator. Vamos a estar usando esos tres. Por practicidad, en este parte del curso todo lo voy a estar haciendo dentro de este archivo, pero posteriormente lo vamos a ir separando para tener un mejor orden de código, ¿no? Entonces también voy a hacer un import de React, por lo mismo. Y también voy a hacer un import de React Native para una vista, un view, nada más. Esto es momentáneo. También voy aquí a hacer un export. Y voy a empezar creando tres componentes vacíos, tres vistas. Entonces cons 1, voy a hacer un view. Esto lo voy a copiar. 2, 3. 2 y 3. Listo, voy a tener aquí tres pantallas de ejemplo que vamos a estar utilizando. Y voy a empezar creando un Stack Navigator. Entonces vamos a hacerlo con app. Va a ser igual a create Stack Navigator. Stack Navigator recibe
dos parámetros. Uno es nuestra lista de pantallas y otra es nuestras configuraciones. Ambos son objetos, entonces los podemos agregar. El primer parámetro siempre es obligatorio, que son las pantallas. El segundo, que son los parámetros o opciones, que podría ser aquí como así, pues es opcional. Entonces ahorita de momento vamos a trabajar así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar a las tres pantallas, 1, 2 y 3. Listo. Así como lo tengo, voy a correr mi proyecto. Voy aquí a la terminal. Vamos a borrar esto. Y lo que voy a hacer es correr React Native Run Android. Yo aquí ya tengo corriendo el package, entonces lo único que voy a hacer va a ser instalarme el APK y ejecutar en el simulador. Vemos cómo lo está instalando. Es un proceso realmente rápido. La primera vez probablemente tarde, no sé, unos cuantos, 5 o 6 minutos dependiendo de nuestra computadora. Pero ya después, compilaciones posteriores, pues es mucho más rápido realizar esta compilación. Bueno, entonces ya tenemos aquí lo que es nuestra ventana. Si se fijan, tenemos aquí una barra arriba que es un header, una cabecera, y el contenido de nuestra aplicación. Esto que se ve gris vendría siendo esta parte del 1, que se ve totalmente en blanco, el 2 y el 3. Entonces esta es como la estructura más básica que podamos tener. Es el start, que recibe las pantallas que vamos a tener. Esta es una forma de agregarlas, 1, 2 y 3. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, tener un key, por ejemplo, main, y eso también recibe otro objeto, que sería el screen, y aquí le podría pasar el 1. Esto guardo. Si se fijan, ahorita se actualizó. Tengo activado el live rollout. Esto, como lo sacamos, es aquí en el menú de developer del dispositivo. Simplemente lo que activé fue el live rollout para estarlo recargando automáticamente. Entonces, bueno, si se fijan, no me dio ningún error. Esto de aquí funciona exactamente igual que tener este 2 de aquí. Simplemente que aquí ya podríamos agregar también las configuraciones, otras cosas. Esto es Navigation Option, pero vamos a verlo más adelante. Ok, bueno, esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a crear también, por ejemplo, acá un const tab. Va a ser un tab navigator. Entonces vamos a crearlo, crear un botón tab navigator. Este igual recibe o funciona de la misma manera. Recibe la lista de pantallas y después las opciones. Vamos a dejar 1, 2 y bueno, con 2 para ejemplo de esto. Entonces aquí, por ejemplo, esto lo voy a comentar. Vamos a llamarlo esto app. Vamos a guardar cambios. Y si se fijan, ahora tenemos las dos pantallas. Tenemos la barra en la parte de abajo, en la parte inferior. Y podemos estar cambiando entre cada uno de ellos. No sé si se alcanza a notar que el color azul de selección está ahí en cada uno de ellos. Entonces ahí estamos ya cambiando entre esos. Este es el segundo tipo de navegación. Y también podemos, por ejemplo, otro con vamos al Drawer Navigator. De la misma manera, 1, 2 y 3. Listo, esto lo vuelvo a comentar para poder apreciar lo que es el drawer. Si fijan, aquí ya me recargó y veo toda la pantalla en blanco. Esto es porque ya no tiene ni cabecera ni botón ni tabbar. Pero si yo hago aquí un slide con mi mouse, a ver, esto a veces se complica. Ahí está, ya salió lo que es la barra lateral o el menú hamburguesa, como se conoce comúnmente, ¿no? Entonces aquí ya podemos estar navegando entre cada una de estas. 3 y listo. Bueno, ahora vamos a regresar a nuestro stack para ver unos tipos de navegación que tenemos en él.
Entonces tenemos las tres pantallas. Voy aquí a importar también un botón. Y voy a agregarle a todos estos un botón. Y se cierra. Esto para los tres. El botón, si esto lo guardo, probablemente me dé un error. Me va a decir que el botón necesita un título. En este caso va a ser navegar. Navegar y navegar. Guardo cambios, que esto se actualice. Y listo, se fijan, bueno, les comentamos el stack, ya tenemos nuestro cabecera. Tenemos un botón que se navega. De hecho, ahorita me salió un cuadrito amarillo que era un warning porque me falta agregarle una propiedad aquí al botón que es el onPress, como lo vimos en la sesión anterior. Esto es otro componente que tiene React Native. En la sesión pasada usamos lo que es el Touchable Opacity. La diferencia es que, bueno, a partir de hace unas 10 versiones para acá se agregó este componente button que nos da como acceso a que es ya con estilos de iOS o Android, depende de donde se ejecute, pues se va a poner ese estilo en caso de que no queramos usar el Touchable Opacity, que pues la verdad casi siempre usamos Touchables porque no siempre necesitamos los estilos por defecto del sistema operativo, que es uno de los defectos que tiene este componente botón, que no nos permite agregarle estilos además de color, tamaño de fuente, el contenido. Entonces, bueno, pero para esta ocasión nos sirve perfectamente button. Entonces, ¿qué recibe o cómo vamos a navegar? Cada que una pantalla se crea, aquí con el Stack Navigator, se le envía un prop. Si se acuerdan lo que hacemos en las empresas, no sé, decirle aquí por ejemplo Navigator, sería mi prop y aquí le paso el objeto que recibe. Entonces, digamos que internamente lo que hace cuando estamos creando de esta manera es algo como esto, insertándole una propiedad a cada uno de estos elementos que se llama Navigator. Por ejemplo, entonces yo aquí podría hacer props.navigator. Y este Navigator además tiene otras propiedades. En este primer caso vamos a usar un método que se llama Navigation. Y este recibe como parámetros el nombre de una de nuestras pantallas o el key de la pantalla. En este caso sería main 2 o 3. Por ejemplo, yo quiero decir que vaya a la pantalla 2. Ok, esto por defecto, aquí si se fijan estamos accediendo a props. Como es un componente stateless sin nada agregado ni nada, para poder acceder a este props necesitamos aquí definirlo también. Es un order function que recibe un props, entonces ya podemos acceder a esto. Props.navigator.navigation. Entonces yo guardo. Vamos a ver que me dice que no es un objeto definido. Vamos a darle reload. Navigation es navigate. Navigate, me parece. Navigate. Ok, es navigation, sí. Perdón ahí por la confusión. Listo, ahora sí. Aquí estos warnings de nuevo es porque no le hemos puesto el props aquí a los otros dos botones. Eso ahorita lo arreglamos. Entonces, si se fijan, bueno, es porque recargó ahorita, pero vamos a ver de nuevo. Aquí estamos. Si se fijan, automáticamente me está mandando a la segunda pantalla. Y esto es porque aquí yo en el onPress no lo hice como una run function, sino que lo ejecuta luego.
Guardamos cambios, actualiza, ya, ahora sí. En esta primera parte no nos da el warning, porque pues en esta sí tenemos el onPress. Si le doy a navegar, ya me dará el warning de que me falta el onPress. Y si se fijan automáticamente aquí el header me agregó la flecha de regreso. Ya esto es un comportamiento que nos da React Navigation. Entonces, así de simple, podemos navegar entre pantallas. props.navigation.navigate. El 2, voy a la pantalla 2. Y listo. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a agregarle el texto de navegar a 3. Y este va a ser un texto de regresar. ¿Qué voy a hacer aquí? También hay otro método. Aquí lo que estamos haciendo con Navigate es, tenemos una pantalla y navegamos a otra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mi onPress, esto lo voy a copiar. Si estando en la pantalla 2, le digo que navegue a la pantalla 2, al segundo componente. A navegar. Entro a la segunda y si le doy clic, bueno, aquí me faltó el props, perdón, y de una vez lo agrego acá al tercero. Reload. Entonces navego, aquí estoy otra vez, empiezo a navegar, si se fijan, ay, me está dando que el props no sirve. En el onPress algo pasó por aquí. Vamos a ver si no se recargó correctamente. Navegar, navegar a 3, cancel variable props. Interesante. Props, props. Está bien, todo esto está bueno. Aquí esto me indica que hubo un error en la línea de código. Ah, esta coma de aquí me faltó. Listo. Probablemente me va a dar el error del props. No es, ya no me lo dio. No sabemos qué pasó por ahí, pero ok, correcto. Estoy en el 3. Aquí me va a dar otra vez el props. No me lo dio, ahora sí. Entonces, si se fijan, presiono 3, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya estoy aquí yo en el 2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una pantalla que es usable y de una, por ejemplo, tengo ¿cómo decirlo? Digamos que estoy en mi perfil de usuario en Facebook y voy a ver mis amigos en la parte de abajo. Si yo ingreso o le doy tab en uno de ellos, lo que hace es entrar a otra pantalla de perfil, pero con los datos de mi amigo. Y si yo veo a sus amigos ahí que tiene agregados y le doy clic, me vuelve a navegar a otra pantalla del perfil de la persona a la que entré. Sin embargo, lo que estamos haciendo es entrar siempre a la pantalla de perfil, pero con nueva información de otras personas. Eso sería muy útil en este caso, ¿no? Pero pues aquí si yo trato de navegar no me deja. Para eso tenemos otro método que es el push. Por ejemplo, guardo cambios, solo actualizo. Y entonces si le doy navegar, navegar a 3. Ahora sí se alcanzan a notar, me está generando más pantallas de la misma. Esto, digo, en este caso sería muy útil. Y aquí pues puedo estarme regresando a cada una de ellas con el botón de navegación, ya sea del teléfono o acá en la barra superior. Esto pues en iOS solo tenemos la barra superior, igual se genera de forma automática, no hay problema. Pero también podemos regresarnos desde código. Entonces aquí en el 3 vamos a hacer un onPress. Con... Sí, sí. Props.navigation. Aquí el método para regresarnos sería el go back. Así de sencillo. Entonces aquí en lugar de hacer el push al 2, vamos a hacer el push al 3.
Otra vez pantalla, entonces nos vamos a navegar. Navegar a 3. Le damos aquí regresar, nos regresamos, regresar al 3. Regresar, navegar, regresar, navegar, regresar. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo hiciéramos un push aquí de un montón de 2? A ver, del 2, vamos a agregar otro botón. Ahí mismo. Este de aquí. Este botón aquí mismo. Y este va a ir a la página 3. El título de esto se va a decir navegar a 3, ok. Esto es navegar a 2. Para que se vea más o menos aquí acomodado. Esto solo es para que no se vea tan desordenado el código. Ok, entonces vamos a tener dos botones, uno que va a ir hacia 2, que va a hacer un push un montón de veces a 2, y uno que va a hacer el push a 3, y ya no va a haber problema porque el 3 se regresa, ¿no? Ok, guardo cambios. Tengo mi simulador, navegar, tengo dos botones, si navego a 3 y regreso, no hay problema, pero si navego a 2 y hago muchos 2, lo que sucede aquí es que me está creando más, y si yo voy a navegar a 3 y le doy regresar, me regresa solamente un nivel, y si se fijan, tengo que volver a regresar. ¿Qué pasa si yo quisiera regresar, por ejemplo, hasta la página principal? Entonces, además del método de go back, también tengo que es el pop to top. Esto lo que hace es mandarnos hasta la pantalla o la raíz que tengamos en nuestro stack. Ahorita pues nos va a regresar hasta la principal, pero hay casos y suceden en los que podemos modificar cuál es el root o la raíz de nuestro stack, entonces nos va a regresar hasta donde nosotros controlemos. Entonces, navegar a 2, navegar a 2, navegar a 2, navegar a 2. Ahora navego a 3. Y si le doy aquí regresar, si se fijan, me regresó hasta la primera. Ya no tengo aquí mi fecha de navegación. Entonces estas son las formas de navegar aquí en lo que es el Stack Navigator. Ojo que estas funciones, ahorita lo vamos a ver más adelante, lo que es push y pop to top, solo funcionan estando dentro de un Stack Navigator. Si por ejemplo esto lo hiciésemos acá, guardo cambios, tengo aquí mi menú, le doy navegar, navegar a 2, a 3, navegar a 3, y aquí ya me dice que no puede hacer eso, porque estoy haciendo un push. Si se fijan, entonces el navigate funciona, no hay problema, pero el push solamente ya es para el stack. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a, en vez de hacer el push, voy a hacer un go back, guardo cambios, navegador, llego a 2, me regresa, no hay problema. Si le doy a navegar a 3, va a tronar, no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí también pongo el pop to top? Guardo cambios, doy a navegar, le doy a navegar a 2, tampoco me va a dejar. ¿Por qué? Porque estos solo son métodos definidos para el caso de un Stack Navigator. Y bueno, ahora que tenemos comprendido esto, ya podemos empezar a jugar con los demás navegadores. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo quisiera que mi stack, ahorita si esto lo recargo, tengo mi pantalla full screen totalmente, aquí tengo mi menú, yo quisiera que estas pantallas tuvieran una cabecera, un header,
Para eso necesito apoyarme del Stack Navigator, pero también quiero que tengan un menú lateral. Entonces lo que yo hago es este app de aquí, de hecho lo voy a llamar por ejemplo menú. Por ejemplo, lo que yo haría aquí, una de las opciones es aquí, menú. Listo, guardo cambios. Entonces, si se fijan, ya tengo una cabecera, tengo aquí mi drawer, un menú lateral de mis dos pantallas. Pero si se fijan, aquí sigo conservando mi cabecera. Y otra cosa importante es que a pesar de que yo ya estoy en un Stack Navigator y le doy navegar a 2 o navegar a 3, si se fijan, estos ya métodos dejaron de funcionar. De hecho ya no están respondiendo, no están haciendo nada. Y eso es porque están tratando de ejecutar las acciones del stack en el padre. Pero en el padre solo tengo menú. Es decir, solo tengo estos tres. Sin embargo, estos tres están dentro de un Drawer Navigator, por lo cual no afectan o no hacen o no pueden acceder a ellos, porque no tienen estos métodos. Entonces, por eso es la razón que no funcionan. Caso contrario, por ejemplo, yo puedo tener estos tres acá en el stack. Esto lo puedo mover para acá. Voy a llamar up. Esto lo voy a llamar stack. Y aquí voy a meterle el stack. Guardo cambios. Listo, aparentemente se ve igual. Sin embargo, ahora yo ya puedo hacer esto. Navegar, navegar a 2, navegar, navegar a 3, regresar. Funciona como lo habíamos visto anteriormente. Y adicional a eso, ya tengo aquí mi drawer. Y si se fijan, ya no está limitado por la cabecera, sino que ya nos cubre toda la pantalla. Esto sucede porque ahora nuestro drawer es el componente de mayor nivel, o sea que está hasta arriba. Entonces este está envolviendo al stat completo. Entonces, si nos damos cuenta, importa mucho el orden en que vayamos definiendo cada uno de nuestros navegadores, porque muchos de los errores que podremos llegar a tener están relacionados a la forma en cómo organizamos nuestra navegación. Entonces, bueno, ya vemos cómo podemos meter un stack dentro de un drawer y un drawer dentro de un stack. Ahora vamos a hacer lo mismo con el tab. Aquí lo voy a llamar tab. Entonces, por ejemplo, a mi stack en vez de ser 1 va a ser tab. Igual, sencillo, guardo cambios. Esto lo recargo. Si ven, aquí ya tenemos nuestras tabs. Si ven, aquí yo si le doy navegar a 2, no pasa nada. Si le doy navegar a 3, se regresa y se regresa. Esto es por el stack nada más. Que tengo aquí en el 2, funciona por lo mismo, que es el go back. No hay problema. 2, 2. Ok. Si yo aquí le doy... Sí, no funciona. Ok, bueno, aquí sucede algo curioso. Si le doy navegar a 3, si se fijan aquí se está ocultando el Tab Navigator. ¿Por qué? Porque yo estoy navegando a 3 y 3 aquí en el tab no se encuentra, pero sí se encuentra dentro del padre. Entonces lo que está haciendo es mandar a llamar el 3 del padre. Como habíamos visto antes en el drawer no sucedía, porque estaba como un hijo. Entonces, por ejemplo, esta es una opción. O, por ejemplo, si yo tengo, digamos que en este orden, primero el tab y después el stack. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo meter el stack y acá el tab. Ok, guardo cambios. Se actualiza esto de acá. Me dice que tab debe ser un... Ah, ok. Aquí el orden no importa, recuérdenlo. Si tenemos nuestro tab, solo hay una pantalla. Si yo doy navegar, si se fijan, sigo conservando la barra acá abajo de navegación. ¿Por qué? Porque todo el stat completo está contenido, por así decirlo, en el tab. Y todo esto adicionalmente, como tengo el drawer hasta arriba,
tengo mi menú arriba. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tuviese el drawer hasta el final? Esto se va a llamar App. El drawer va a tener la pantalla 1. Y esto se va a llamar menú. Ok, entonces aquí yo le voy a poner menú. Entonces menú tiene una pantalla y guardo cambios. ¿Qué sucede aquí? Aparentemente de nuevo se ve igual. Puedo navegar, probablemente no pueda. Si pude, ¿por qué? Está en el padre. Navegar a 2, navegar a 3 y regresar. Funciona perfectamente. Ok, ¿qué sucede aquí? Si yo hago el desliz, si se fijan, ahora mi menú lateral está contenido entre el header y el botón tab. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, yo me voy al navegar y trato de deslizar? Ya no existe ese drawer. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la pantalla 1, sino que ya estoy en la del padre. ¿Sí? Entonces yo aquí todavía puedo regresar y me regresa a esta por la razón de que de aquí, de menú, estoy navegando a 2 o a 3 y estos dos pueden regresar a menú. Sin embargo, uno está acá aislado y es el que está ejecutando estas acciones. Y por eso es que vemos que nuestro menú está contenido dentro del cabecera, que es el stack, y dentro del bottom, que es el stack. Entonces, de nuevo nos damos cuenta que tenemos que tener mucho cuidado con la funcionalidad que queremos dar o cómo es que queremos mostrar nuestro contenido. En este caso, por ejemplo, lo que podríamos hacer es siempre tener el drawer hasta arriba, que es un patrón más común, que es nuestro menú principal, por así decirlo, que ya se está buscando la forma de cambiar por mejor accesibilidad a lo que es el Button Tab Navigator. Está más cómodo, está todo más accesible, pero bueno, ya depende de cada aplicación y qué es lo que estemos desarrollando. Entonces, bueno, en este primer video de esta sesión estamos viendo los tipos de navegación que existen, cómo podemos organizarlas para tener un buen funcionamiento y un buen patrón de navegación, y bueno, cómo se navega lo que es en el stack con el push y pop to top, y en general de la aplicación con el navigate y el go back. Entonces, en lo del próximo video vamos a ver la parte de cómo podemos ya agregarles títulos, tener iconos aquí en la barra que nos ejecuten alguna acción. Por ejemplo, tener un menú que en vez de serlo deslizable, pues existe un botón que lo abra, ¿no? O que nuestra barra de navegación de acá de abajo, el tab bar, pues tenga iconos, cómo agregarle estilos, etcétera. Y bueno, esa es una parte, y la otra ya sería pues empezar a consumir el API. Y en el tercer video pues vamos a estar viendo cómo agregar ya el módulo nativo. Entonces, bueno, si tienen dudas, como les comenté, escriban el correo para agendar la llamada, en caso de que la quieran. En caso de que no, pues envíenme toda la lista de preguntas, todo lo que quieran, y vamos viendo cómo solucionar esto. Entonces, pues gracias.